es como otra historia. Está en línea ahora sí, Ricardo de Tito, historiador. Él publicó un artículo muy interesante con el título Juana Manso y una gran deuda pendiente. Para muchos marplatenses que conocen la calle Juana Manso, probablemente ahora van a enterarse quién fue Juana Manso. Buen día, Ricardo, ¿cómo estás? Buen día, José Luis. Disculpen que tuve algunos inconvenientes técnicos. No hay problema. No hay problema. Suele ocurrir, Suele ocurrir. Estamos acostumbrados. Sí, sí, sí. Hablamos con gente que está en China como si estuviera sentada acá en el estudio, llamamos a alguien por teléfono que está a 4 cuadras y la señal no anda, así que todo pasa. Bueno, contanos a 150 años de la muerte de Juana Paula Manso, quién fue y por qué la significás como un personaje probo de la historia argentina. Bueno, el marco general es algo que señalo en esa nota que vos comentás, que es que las mujeres no tenían ninguna visibilidad en el siglo XIX, Ujú. que se cuentan con los dedos de la mano y como mucho de las dos manos, las mujeres de vida pública notable en todo el mundo occidental, no solo en la Argentina. O sea, esa cuestión, por ejemplo, de George Sand, que tenía que firmar como varón para que se publicaran sus notas, es algo que se repitió. Acá prácticamente, por ejemplo, la Argentina tiene el orgullo, o las provincias Unidas de la Plata, de tener uno de los primeros diarios feministas del mundo, La Aljaba se llamaba, que salió en 1830, pero jamás la que creó la publicación jamás firmó ninguna nota. O sea, después, la segunda publicación feminista que se presume que es de Rosa Guerra, tampoco se ha podido confirmar la autoría plena y bueno, y así esa situación en la que nosotros reconocemos muy poca gente y algunas como por ser la esposa de o la hija de, ¿no? Como Mm. Encarnación Escurra o su propia hija, ¿no? Lo mismo la esposa de San Martín, ¿no? Este, pero que tengan dimensión, desarrollo a la altura de cualquiera de los varones más importantes de su época, ahí es donde emerge esta figura, la de Juana Manso, que fue periodista, dramaturga, poeta, esposa de un violinista portugués, de modo que recorrió mundo y conoció Estados Unidos. Era, bueno, su primer trabajo publicado lo hizo cuando tenía 16, 17 años, al traducir una historia, una novela sobre una heroína griega, ¿no? Mabrogenia, que lo tradujo del francés. Una persona que de Sarmiento un poco la va a impulsar a que abandone un poco la ficción o la literatura y digamos, se dedique plenamente a la educación. Y entonces, como muchas veces se la menciona como la compañera de Sarmiento en el sentido de la cruzada educativa, eso también la coloca como si hubiera sido la colaboradora de otro que era el ideólogo. Y en realidad están a la par, o sea, ella tiene sus propios méritos, dirigió durante 10 años la única publicación, Los Anales de la Educación Mm. Común, que todavía existe. O Ajá. sea, la única publicación argentina que todavía existe, que tiene sus orígenes, bueno, después van a estar en el Diario de la Nación, que va a ser el otro la otra edición que se ha sostenido desde entonces hasta ahora. Ella fue la primera directora de la primera escuela mixta, porque había Ujú. un concepto de que las señoritas tenían que ir a unas Ujú. escuelas y los varones a otras, y ella fue la que impulsó la existencia de escuelas mixtas y efectivamente fue la primera directora. Y también fue la primer vocal mujer en el Consejo, lo que después va a ser el Consejo Nacional de Educación, ¿no? Ujú. Bien, estos son algunos de los cargos que tuvo. La actividad es múltiple, polifacética. Eh, Separada de su marido, volvió a Buenos Aires
escribe, por ejemplo, el primer compendio de historia que se usó como manual en las escuelas, lo que le ganó el odio de otro, digamos, proyecto de historiador de aquellos años que no, que digamos, le criticó a Mitre que apañara a una mujer para que hiciera el manual de historia escolar. Y Mitre contestó suscribiendo 500 ejemplares para el Estado, ¿no? O sea, apoyándola decididamente. Entonces, en el marco de una sociedad de hombres, de varones, en los que las mujeres no tenían prácticamente derechos cívicos, no podían salir solas a la calle, por ejemplo, era considerado algo de prostitutas estar solas en la calle, ¿no es cierto? Esto lo cuenta hasta la propia, ¿cómo se llama? La esposa de Juan B. Justo. Que todavía en 1905 ella, cuando iba a dar una conferencia, iba con su sobrino acompañada por la calle para no caminar sola, porque Alicia Moró. Bueno, muchos años después, 50 años después. Entonces, yo en algunas conferencias desafiaba así al público que me nombrara mujeres destacadas del siglo XIX, ¿no? Yo eso lo comento. Y la verdad es que a gatas la gente llega a nombrar 5 o 6 en todo el mundo. Sí. Y les sugiero que cualquiera haga ese ejercicio. Sí. Piense en mujeres destacadas del siglo XIX y se va a encontrar que no hay. Claro, entonces, no solo eso, si me permitís, porque también lo citás, que en general, si se llega a nombrar a alguien, son mujeres más o menos del siglo XX, ¿no? Puede ser alguna personalidad de las sufragistas norteamericanas, por ejemplo, que ha habido libros, que ha habido películas, algunas de ellas bastante buenas, o el tema de Marie Curie, bueno, que ahora se rescata su apellido polaco, bueno, todas esas cosas. Pero a mí me pareció fascinante este artículo tuyo porque realmente, además hay que decirle a la gente que sos coautor de Mujeres de la Política Argentina, que es una edición de Aguilar de 2001, que es todo un trabajo. Yo creo que hay que hacer, viste, cuando veo toda esta estructura que el Estado mantiene, ¿no? ATC, o Canal 7, bueno, todo eso. Digo, ¿por qué no ponen a trabajar toda esa estructura que pagamos todos en hacer divulgación, por lo menos, de la historia real y de tantas mujeres capaces e inteligentes que ha dado la Argentina, ¿no? Totalmente ocultas. Sí, hubo un principio de reivindicación al bautizar las calles de Puerto Madero con varios de esos nombres, pero no estuvo acompañado de la publicidad suficiente sobre el rol de esos personajes. Eduarda Mansilla, por ejemplo, de la familia de los Mansilla, que eran parientes de Rosa, es una escritora muy sobresaliente, sus notas de viaje son también muy interesantes. O sea, hermana de Lucio Víctor Mansilla, de una excursión a los indios ranqueles, ¿no? A él lo conoce todo el mundo, a ella no lo conoce nadie. ¿Y por qué? Sí, bueno, algo parecido pasa con Juanita Manso, a quien han ubicado un poco como la colaboradora de Sarmiento. Y Sarmiento, además, no solo que Juana Manso con sus hijas le apoyó su campaña electoral cuando él todavía estaba en Estados Unidos, sino que fue una de las que, en contacto y en correspondencia con Marimán, articuló la venida de las maestras norteamericanas, que son fundadoras del sistema educativo argentino, en forma decisiva, porque la gente no ha sacado este cálculo. Cuando dicen, pero ¿para qué vinieron si no sabían ni hablar castellano? Bueno, Sarmiento tuvo una visión muy clara y Juana Paula Manso fue una de las instrumentadoras de ese proyecto, que no podía haber, no servía de nada fundar muchas escuelas si no había docentes, que había que fundar escuelas normales. O sea que era evidente que no se podía hacer. Por ejemplo, el salto de alumnos de escuelas nacionales durante la presidencia de Sarmiento pasa de 1.000 a 4.000 alumnos en las escuelas nacionales, ¿no? Diseminadas en el país, no las provinciales. Pero claro, esas aulas necesitan docentes formados. ¿Quién los iba a formar? ¿Cómo? ¿Dónde? Bueno, las escuelas normales, por ejemplo, la escuela número 1, que está acá en la avenida Córdoba, enfrente al Palacio de Aguascorrientes. La escuela número 2 es
la primera escuela normal para varones, que es la Mariano Costa, lugar donde yo estudié, entre otras cosas. Fue fundada en 1874, el último año de gobierno de Sarmiento. Bueno, en todo eso está por atrás la mano de Juana Manso, la actividad de Juana Manso, que como no podía ser público, llegó a tan ridículo la situación que una vez para otorgarle un cargo, Sarmiento hizo una treta y escribió la designación como Juan Manso para que se la firmaran y después se vio que era una mujer, porque si no la resistencia del medio social era que no le permitían tener cargos públicos. Y te comento un detalle que yo lo menciono al pasar porque tampoco el espacio lo permite más. Ella daba conferencias sobre el rol de la mujer en la sociedad, sobre los derechos civiles, que tienen antecedentes en la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft, ¿no? La madre de Mary Shelley, la que escribió el libro sobre Frankenstein. Daban esas conferencias y se las boicoteaban. Por ejemplo, en una de las charlas en Quilmes, como el techo era de chapa, desde afuera había patotas de varones que tiraban piedras amedrentando a la gente para que no escuchara sus conferencias, que eran conferencias en las que se pagaba entrada para financiar la formación de bibliotecas populares. Y así fue, por ejemplo, que en Chivilcoy tiraron algo que se llama azafétida, que es especie de bombas de mal olor, pero completamente insoportables, y se puede suspender porque la gente se tuvo que ir toda con vómitos del encuentro, que era un encuentro para fundar la biblioteca, que de todos modos se fundó, y al cual ella donó 140 ejemplares que llevó en tren cuando la línea del oeste se estaba extendiendo para aquellos rumbos. Quiero decir, esas son casi actividades de una heroína, ¿no? Blandiendo la espada de la educación y de los derechos sociales, pero, por supuesto, claramente incomprendida, y sobre todo por las élites más aristocráticas, incluso por la propia Mariquita Sánchez, que la respetaba mucho, pero que consideraba que bueno, que orinaba fuera del carro, con sus, o sea que hacía cosas que la sociedad no aceptaba todavía, sí. ¿no? Bueno, evidentemente estuvo súper adelantada a su época. Además, imagino que si todavía hoy a veces esas cuestiones asumen sesgos difíciles, lo que habrá sido. Te agradezco mucho, como siempre, este tiempo y esta ilustración sobre estos temas. Gracias, un abrazo. Bueno, rubrico con una línea. Juana Manso es una de las 10 mujeres más importantes que dio el mundo occidental del siglo XIX. Es argentina, así que es hora de que paguemos la deuda que la historiografía tiene con eso. Bien, genial, gracias, muy amable, buena jornada. Un abrazo, saludos. Chao, chao. Bueno, te cuento esto, el tironeo.